En este vídeo vamos a ver cómo se lleva a cabo la creación y manipulación de las tablas con el Writer. Por ello, y debido a su gran utilidad, veremos cómo el Writer tiene un menú dedicado exclusivamente a las tablas, a la creación de las tablas y su manipulación. Como podemos ver, si pulsamos en él, tenemos una gran cantidad de opciones que nos van a permitir desde insertar una tabla hasta modificarla en gran medida para ponerla a nuestra disposición, para poner la tabla con el formato que nosotros deseamos y dándole la utilidad que nosotros vamos a necesitar. Si comenzamos insertando una tabla, tenemos aquí la opción insertar tabla y nos fijaremos también que podremos insertar filas y columnas cuando ya tengamos una tabla. Si le damos a la opción tabla, vemos la ventana para insertar la tabla, que le podemos poner un nombre y por supuesto el número de filas y el número de columnas. También le podemos indicar desde esta ventana si vamos a querer un encabezado y si vamos a querer ponerle ya un borde. Algunas veces nos preguntamos si es útil hacer una tabla sin borde. Pues sí. Hay veces en las que queremos crear una tabla simplemente por organizar nuestra información, pero no queremos que sea observable al público final. Pues en este caso podemos decir que queremos una tabla pero sin borde. Entonces no marcaríamos esta opción. Nosotros en principio sí la vamos a marcar, ¿vale? Y también podemos hacer desde esta ventana el darle un autoformato, es decir, elegir ya uno de los que nos propone el Writer. Podemos hacerlo desde el principio o luego ya veremos también que una vez seleccionada nuestra tabla podemos darle el formato que nosotros queramos o incluso un autoformateo. Es decir, que en principio nosotros no vamos a elegir ninguno, ¿vale? Vamos a empezar con una tabla de 2 filas y 2 columnas para ir insertando y modificando nuestra tabla. Pulsamos en aceptar y tenemos una tabla ahora mismo con 2 filas y 2 columnas. Si queremos ya insertar más filas o más columnas, tendremos que irnos a tabla, insertar filas y columnas, que si le damos a la ventana vemos cómo podemos insertar el número de filas que queramos y además ponerlas antes o después de la que estamos ahora mismo, actualmente situados con el cursor. Pues si yo le digo ahí a aceptar, pues ha insertado 5 filas desde la primera. También podemos observar que desde que estamos nuestro cursor en una tabla ha aparecido esta barra de herramientas que está dedicada exclusivamente para manipular las tablas. Y como vemos también podemos aquí insertar filas y columnas de forma muy rápida. Por ejemplo, teniendo en cuenta que tenemos aquí el cursor, si pulsamos insertar columna aquí, se inserta siempre a la derecha y la fila se insertaría abajo. Si por lo contrario lo que queremos es eliminar filas o eliminar columnas, tenemos que primero seleccionarla para luego eliminarla. ¿Cómo seleccionamos una fila? Pues fijaros que nos ponemos al borde izquierdo, ¿vale? Para seleccionarla completa, o al borde de arriba para seleccionar columnas. De otra manera que ahí le decimos eliminar la columna, se eliminaría la columna, ¿vale? La forma de movernos por la tabla sería la más rápida y fácil, sería usando el tabulador. Nos iríamos de forma rápida de una celda a otra. Aunque también podemos hacerlo evidentemente usando el ratón y pulsando un clic en el lugar justo donde queramos. Vamos a insertar otra fila, o mejor, lo que vamos a hacer ahora es dividir nuestra columna. Si tenemos esta columna seleccionada y le decimos que queremos dividir, lo tenemos aquí, dividir celdas de forma vertical, tenemos aquí la posibilidad de dividir horizontal o vertical en 2, o le podemos decir en 3, le pulsamos en aceptar y veréis como nuestra columna se convierte en 3 columnas más, por eso le hemos indicado aquí lo de vertical. Aquí vemos cómo se ha convertido en 3 columnas y la que ya teníamos. Ya nos podemos mover otra vez con el tabulador de forma rápida y sencilla. Todas estas cosas también las podemos hacer con el menú tabla. Como vemos aquí, todas las opciones están tanto en el menú tabla como en la barra de herramientas que nos facilita. En el momento que nos salimos de la tabla también se va a la barra de herramientas, ¿vale? Tenemos esa facilidad.
Vamos ahora a unir celdas, de tal manera que, bueno, para darle más utilidad lo haremos ya con un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a hacer nuestro horario, ¿vale? Entonces escribimos aquí horario 2011-2012 y por supuesto en la siguiente fila tendremos lunes, martes, miércoles, jueves y vamos a incluir una columna, ¿vale? Y viernes. Fijaros ahora cómo si yo quiero que horario 2011-2012 sea un título, tendré que hacer que todas estas filas se conviertan en una. La selecciono, como ya hemos dicho que seleccionamos, y le decimos unir celdas. Lo podemos hacer por aquí o también por aquí, ¿vale? De tal manera que ya se han unido todas las celdas. Si yo le quiero dar ahora un formato y ponerlo centrado, tendré que volver a seleccionar y decirle que lo quiero centrado. Lo mismo con la otra fila que hemos ya rellenado. Si queremos poner la información centrada, solo tendremos que seleccionarlo y darle a centrado. El unir celdas lo podemos hacer tanto de forma horizontal como lo acabamos de hacer, o de forma vertical, de tal manera que si yo tengo mate tanto a primera como a segunda, en vez de poner dos veces mate, yo puedo ponerlo una sola vez, seleccionar esas dos celdas y darle a unir celdas, de tal manera que yo ya sé que a primera y a segunda están las matemáticas. Por último, vemos que una vez que ya tenemos nuestra tabla rellena, supondremos que está completa, podemos seleccionarla y decirle ahora que queremos un formateado automático, que es lo que vimos en la primera ventana. Lo podríamos hacer desde el principio o más adelante. Si le damos aquí, por ejemplo, veremos cómo se transforma de esta manera. Tenemos que tener cuidado con el autoformateo porque dependiendo de la información que tenemos no las podría modificar, como por ejemplo es este caso, ¿vale? Tener también en cuenta que, bueno, que podemos convertir nuestra tabla, que ahora mismo es de texto, en texto, ¿vale? Que solamente sea texto y no una tabla. Y por último, remarcar algunas de las herramientas que nos ofrece también esta barra, que son útiles de tal manera que puedo cambiar el estilo de mi línea en mi tabla, que puedo ponerle un color de líneas, estoy hablando en este caso de las líneas que acabo de elegir, puedo ponerle el borde o no ponérselo de un tipo o de otro, en unos lados en concreto o en otro, ¿vale? Puedo darle un color de fondo, puedo dividir celdas como ya hemos hecho antes, optimizar. Arriba centrado o abajo está hablando de la justificación vertical, nosotros hablamos siempre de la horizontal, también hablamos de la horizontal. Y por supuesto insertar filas o columnas o eliminar filas o columnas como ya lo hemos hecho anteriormente. Esto es todo.